Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a este programa Embajadores Informan. Este programa creado por Bienvenidos Venezolanos TV para informar sobre las acciones, sobre el rendimiento de los embajadores del gobierno legítimo de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, porque nuestra gente está trabajando. Y hoy tenemos aquí uno que me consta que trabaja mucho, mi paisano querido Enrique Alvarado, embajador del gobierno legítimo de Guaidó en Hungría, un hombre muy experimentado en el trabajo público, ha sido funcionario de altura en la presidencia de la República, en la presidencia del Senado de la República, cuando el Congreso Nacional valía la pena, no era una casa de segundones como ahora, con el gobierno de la narcodictadura castrochavista, porque la Asamblea Nacional es una Asamblea Nacional respetable, la que está presidida por Juan Guaidó. Bienvenido, Enrique Alvarado, embajador de Venezuela en Hungría. Muchísimas gracias, mi querido Alexis. No sabe qué alegría me da de poder compartir la tarde de hoy contigo. Un directo amigo de muchas lunas y muchos soles. Sí, señor. Por cierto, el lunes tuve la oportunidad de saludar a nuestro querido amigo y hermano Gustavo Tarre Briceño, un embajador de lujo que tiene Venezuela actualmente en la OEA. Yo le hice un reconocimiento a Gustavo Tarre y dije allí en el Zoom de los embajadores que para mí era motivo de orgullo contar con la amistad, el aprecio y el cariño de gente como Gustavo Tarre Briceño y Henry Ramos Ayub, ejemplo para las nuevas generaciones de políticos en Venezuela. Tienen que aprender mucho de ellos. Sí, es verdad. Mira, yo recuerdo, Enrique, que cuando era parlamentario, cuando yo estaba de diputado, el director de la fracción parlamentaria de Acción Democrática era Henry Ramos Ayub y el director de la fracción parlamentaria de COPEI era Gustavo Tarre Briceño. Bueno, desde mi experiencia de varios periodos en el Congreso, esos fueron dos de los parlamentarios más brillantes de la democracia civil, más brillantes y rendidores, más creadores de política y de legislación, Henry Ramos Ayub y Gustavo Tarre Briceño. Era un lujo escuchar los debates parlamentarios en la Cámara de Diputados entre Henry Ramos Ayub y Gustavo Tarre. Realmente era una época, yo la considero la época dorada del Congreso Nacional de Venezuela en los últimos años de la democracia representativa. Pero bueno, vamos a entrar vamos a hablar de Hungría y de tu gestión en Hungría. Ya hemos hablado mucho de Venezuela, del antiguo Congreso Nacional. Bueno, yo creo que la experiencia mía en Hungría ha sido realmente importante. Lo más importante, el logro, a mi modo de entender, más importante que hemos tenido acá en la Embajada de Hungría es darle visibilidad al gobierno del presidente Juan Guaidó ante el gobierno, ante el pueblo y ante la diáspora venezolana en Hungría. Antes de que, modestia aparte, antes de que nosotros arribáramos acá a Budapest hace 2 años, prácticamente Venezuela no sonaba. Era una diáspora realmente muy pequeña, muy ¿Pequeña como cuánto, Enrique? ¿Como cuántas hay personas? actualmente hay aproximadamente 2.000 venezolanos que han llegado a Hungría, muchos de los cuales llegaron bajo el paraguas del programa de repatriación de húngaros, de venezolanos de origen húngaro que maneja la Soberana Orden de los Caballeros de Malta. Claro. Eso fue un programa especial, muy importante. Por cierto, Hungría es el único país en el mundo que tiene un programa de esas características, cosa de que yo reconozco y le agradezco permanentemente al primer ministro Víctor Orbán, quien fue el que impulsó esa iniciativa. Orbán, por cierto, maltratado por muchos, pero yo creo que en Hungría lo ha hecho bien, está empeñado en convertir a Hungría en un país del primer mundo y bueno, yo creo que lo va a lograr. Hoy día Hungría es el país más importante de la Europa Central. Yo me he puesto a leer sobre la historia de Hungría y realmente una de las cosas que más me impresionó es que al día de hoy Hungría tiene 13 premios Nobel en distintas ramas de la ciencia y eso no es fácil. Cuando tú te pones a comparar que España tiene apenas 5 premios Nobel, que Italia tiene 4 premios Nobel, que Portugal tiene 3 premios Nobel y Hungría
tiene 13. Eso te da idea de la dimensión de lo que ha significado Hungría en la historia de Europa Central, en la historia del mundo, en la historia de la humanidad. Sí, realmente que la información que uno tenía de Hungría tiene mucho que ver con los levantamientos contra el comunismo que se hicieron en la década de los 50 del siglo pasado. Tiene que ver con la cocina húngara, que es muy famosa mundialmente, con el fútbol soccer, que llaman los gringos, porque realmente Hungría ha dado jugadores de altísimo vuelo, como Puskás y Koala y otros. Pero la información política, la información real de la cotidianidad húngara es muy precaria en nuestros países. O sea que es bastante interesante todo eso que nos estás contando. Bueno, porque lamentablemente, ha fallado todo el aparato comunicacional del Estado húngaro. Yo privadamente le he comentado a algunos funcionarios de la Cancillería húngara que creo que los embajadores de Hungría en el mundo tienen que ser más proactivos. Yo cada día estoy más agradecido de Hungría, de su primer ministro, por el apoyo que ha dado el presidente Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela. Este reconocimiento lo valoramos y lo agradecemos profundamente. No es tiempo de silencio en esta tragedia venezolana. El primer ministro Juan Guaidó, Víctor Orbán, ha tenido la deferencia de recibirme en varias oportunidades, lo mismo que su canciller Peter Szijjártó. Peter Szijjártó, el canciller del primer ministro Orbán, es un hombre interesantísimo, un hombre joven, inteligentísimo, brillante, un políglota, que más que un canciller es un hombre de negocio. El trabajo que yo creo que tiene que ser la nueva diplomacia. O sea, que él viene del sector empresarial, entonces. No, del sector académico. Pero él enrumbó su estrategia de trabajo de cara a conseguir grandes negocios, a captar grandes inversionistas para Hungría. Y en esto ha tenido un éxito realmente impresionante. La capacidad de movimiento que tiene Peter Szijjártó, yo que conozco algo de eso, estoy impresionado porque tú lo ves hoy en Malasia, mañana lo ves en Buenos Aires, pasado mañana lo ves en Moscú, el otro día está en Johannesburgo. Y yo digo, ¿y cómo hace este señor para tener ese don de la ubicuidad? Y siempre buscando el bienestar y el beneficio para el pueblo magyar. Mira, vamos a tener, Enrique, que aprender de ese canciller, porque el canciller que nosotros vamos a necesitar cuando recuperemos definitivamente la democracia va a ser un hombre de mucha habilidad para conseguir inversiones fuera. Eso yo creo que es fundamental. El nuevo gobierno del presidente Juan Guaidó tiene para la recuperación de Venezuela diseñar una estrategia de captación de inversiones, de gente que quiera construir en la reconstrucción de Venezuela. En ese sentido, orientado en esa dirección, yo he traído a Budapest a importantes hombres de negocios venezolanos, importantes dirigentes, a que hablen con la sociedad húngara, con las instituciones húngaras, con el gobierno húngaro, para ver qué se puede hacer de cara a la reconstrucción de Venezuela. Yo, por ejemplo, he traído acá al doctor Gustavo Rosen, que fue presidente de PDVSA, ministro de Educación, un hombre realmente brillante en Venezuela, y lo pude reunir con muchos sectores acá en Hungría, y es un gran embajador de Venezuela en el mundo. Gente como Gustavo Rosen, el próximo gobierno tiene que utilizarlo para la captación de inversiones y de nuevos negocios de cara a la reconstrucción del país. Así como Gustavo Rosen, también traje algunas conferencias en el Instituto de Comercio Exterior acá en Budapest, a un economista brillante de la Universidad de Oxford, de la Universidad de Harvard y del Instituto de Empresas de Venezuela, como es José Manuel Puente. José Manuel Puente es un economista joven de las nuevas generaciones, que yo creo que puede aportar mucho a Venezuela en el futuro. Asimismo, he traído acá gente como el eurodiputado Leopoldo López Gil, que es un lujo
ahora un embajador de lujo de Venezuela en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, también invitado a Ese conferencias es acá. déjeme decirte, un pequeño reconocimiento a Leopoldo López Gil, porque ese es un caballero andante en la lucha por la libertad de Venezuela. Mira, para mí, Leopoldo López Gil, de quien soy ahora amigo, porque yo realmente yo no tenía ninguna relación con Leopoldo López Gil, pero me invitó a que le organizara una serie de viajes por los países bálticos y nórdicos, por Finlandia, por Noruega y por Suecia, y realmente yo me sentía orgulloso de ser su amigo porque es un hombre con experiencia, con un saber estar y un saber ser realmente como muy pocos venezolanos. Porque Sí, señor. la gente habla de su hijo, de Leopoldo López Mendoza. No, hay que hablar de Leopoldo López Mendoza, pero también de Leopoldo López Gil. Yo creo que Leopoldo López... Son dos grandes figuras de la democracia venezolana. Sí. Ahora, háblame un poquito, Enrique, de tu trabajo, porque creo que hiciste, por ejemplo, una publicación periódica para mantener informado a los húngaros sobre Venezuela y a los venezolanos sobre Hungría. Mira, nosotros trabajamos con un equipo muy pequeño, donde me acompaña una periodista, Carla Salcedo, una persona muy diligente que trabaja a tiempo completo, y ella fundó un periódico Magyar, se llama el Venezolano Magyar, para mantenernos en contacto y en permanente comunicación con la diáspora venezolana en Hungría. Hay que decir que el Magyar es la etnia original de Hungría. Sí, Perdón la sí. interrupción. No, ese es un equipo que nos mantiene en un contacto permanente con el gobierno, con la Cancillería, con el Parlamento, con las instituciones, con la diáspora venezolana en Hungría. Hemos diseñado un programa de comunicaciones, una plataforma dirigida a mantener informada a la diáspora venezolana residente en Hungría. Dentro de ella se diseñó, como te dije, el periódico Magyar. Yo estoy muy contento con este equipo de trabajo porque los recursos son muy limitados, pero el trabajo se ha hecho. Yo creo que la diáspora venezolana está contenta con nuestro trabajo. Hemos organizado muchísimos eventos, foros, actividades muy destacadas. Por ejemplo, siempre tenemos presente estar pendientes de las actividades de las fechas patrias, ofrendas florales a la Estatua del Libertador, conferencias importantes en institutos de comercio exterior de Hungría con representantes de la empresa y de la inteligencia venezolana. Aquí el trabajo realmente ha sido fructífero. Hemos invitado a diputados de la Asamblea Nacional Legítima a reuniones con los presidentes de la Comisión de Política Exterior del Parlamento de Hungría, con la Cancillería de Hungría. Y yo creo que a pesar del poco tiempo, el trabajo ha sido bien importante el que estamos realizando acá en Budapest. Y en lo que tiene que ver con la organización de los venezolanos y la cuestión de inmigración, de residencia, de visas, pasaportes, esas cosas, ¿se ha avanzado, se ha normalizado la situación? Aquí tenemos una situación muy complicada porque el consulado usurpador del régimen, del narcorrégimen, todavía funciona acá en Budapest. Y ellos no ejercen ninguna de las actividades a los cuales están obligados. Por ejemplo, ellos no se ocupan de las cuestiones consulares, ni nosotros, ni por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la validación de pasaportes, de los vencidos de los venezolanos, con los permisos de viaje, con la certificación de notas, con la certificación de las licencias de conducir. Ellos no se ocupan de eso, entre otras cosas, porque su servicio consular, como te he dicho, no existe. Nosotros tenemos una limitante que si bien el gobierno de Hungría reconoce al presidente Juan Guaidó, ellos hasta ahora, por una decisión de la Unión Europea, no reconocen como embajadores a los representantes oficiales de Juan Guaidó en Europa. Entonces yo estoy acá no como un embajador oficial, sino como un embajador de oficio. Ellos me tratan a mí y me atienden como el embajador de Venezuela, pero desde el punto de vista legal estoy muy limitado a otorgar ese tipo de documento que requiere la diáspora venezolana. Bueno, muy bien, hermano, pero se está trabajando, gracias a Dios, un gran esfuerzo de nuestros embajadores, en este caso Enrique Alvarado, embajador en Hungría.
Gracias, Enrique, por tus orientaciones, hermano. Que Dios te guarde y la Bueno, Virgen del Valle. mi querido Alexis, bueno, espero que me vengas a visitar aquí a la Sultana del Danubio, esta ciudad Ya que le, cada día... ya le dije a mi esposa Teresa que íbamos a ir a pasarnos unos días contigo cuando se mitigue la pandemia. Esto, cuando se pase la pandemia, yo creo que lo vas a disfrutar muchísimo. Budapest, modestamente, ¿no? Porque aquí la verdad es que no tenemos lujo, no tenemos mayores posibilidades de mejor atención, pero el cariño es lo que vale y siempre funciona. Con cariño y con amistad, las cosas se hacen de verdad como debe ser. Sí, señor. Bueno, este fue Enrique Alvarado, embajador de Venezuela en Hungría. Muchísimas gracias, queridas amigas y amigos, por haber tenido la gentileza de vernos y escucharnos.